¿Qué tiene de especial aquel libro para dejar atónitos a los científicos que hallan en sus páginas datos que solo pueden emanar de una fuente bien conocedora de las leyes naturales más profundas? ¿Qué tiene de mágico aquella obra para dejar perplejos a los numerólogos que no entienden cómo un libro pueda concentrar tanta información codificada? ¿Qué tiene de extraordinario el Corán para ser visto como un auténtico milagro que deja maravillados a los buen conocedores de la bella lengua árabe? Desafortunadamente, de eso no suele tener conciencia gente de otras culturas. Esto ni lo pueden imaginar aquellos que consideran el Corán como un libro más de religión, un libro caduco, anacrónico e incompatible con el saber actual. ¿Hasta qué punto estas visiones opuestas pueden ser contrastadas? ¿Cómo llegar a respuestas que nos hagan salir de nuestras dudas? Os recomiendo que lo haga la ciencia misma, ya que la ciencia es un árbitro reconocido por ambas partes opuestas. ¿Tiene el Islam algún conflicto con la ciencia entonces? ¿O todo el contrario? Un buen conocedor del Corán nos dirá que esta religión no tiene complejo ninguno de la ciencia ni de sus avances. Mejor aún, nos dirá que el Corán en muchos de sus pasajes incite, o mejor dicho, ordena claramente a la reflexión, a la exploración y a la investigación. Además, y según parece, el Corán adelanta un buen número de datos científicos que solo comenzamos a entender últimamente y que quedan muchísimos otros datos por averiguar y confirmar con futuros progresos. Y eso no extrañaría en nada a los adeptos de esta religión monoteísta, ya que consideran el Corán como un libro puramente divino, un libro que, y este es el punto clave del asunto, un libro divino que se ha mantenido intacto, incorrupto en su versión original, tal como fue revelada hace más de 14 siglos. ¿Cómo es posible, me dirían ustedes? ¿Cuáles son las pruebas de todo eso? Os avanzo aquí algunos argumentos que se suelen dar. El Corán fue revelado de una manera gradual, al filo de 23 años aproximadamente. Fue revelado por Dios al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vía el ángel Jibril y el arcángel Gabriel, de una manera que podemos describir como telepática. El Corán fue revelado en partes sucesivas y de diferentes longitudes, que los acompañantes del profeta se apresuraban en escribir, conservar y sobre todo memorizar. En efecto, la memorización de pasajes extensos no es un fenómeno raro en la cultura árabe. Todo el contrario, el aprendizaje por memoria es una tradición muy arraigada que se mantiene hasta hoy en día. Así, cada año se gradúan un número importante de estudiantes que logran aprender y memorizar el texto íntegro del Corán, que es un libro de 500 páginas. Casi nada. Esta tradición de aprendizaje riguroso fue clave en su momento, cuando se decidió agrupar las diferentes partes del Corán en formato de un libro. Esta decisión fue tomada aproximadamente
un año después del fallecimiento del profeta Muhammad, decisión tomada por su sucesor, el líder político, el Jalifa, Abu Bakr as-Siddiq. El todo fue supervisado por una comisión ad hoc de máxima notoriedad y competencia, ya que fue dirigida por personajes con los cuales el profeta en sus últimos años de vida hacía una labor permanente de consolidación vía la recitación íntegra y repetitiva del Corán. El resultado final de tal labor decisiva fue y sigue siendo un texto en formato de libro, con 114 capítulos, tal como fue repartido por el mensajero mismo durante la fase de revelación. Un resultado que hacía y sigue haciendo hasta hoy la unanimidad cuanto a su autenticidad de parte de todos los musulmanes en el mundo entero. Cabe precisar solamente que una segunda y última comisión fue creada por el Jalifa Uthman ibn Affan 12 años después de la primera, para resolver algunos pequeños problemas de pronunciación de ciertas palabras. La comisión formada llegó a poner orden en esta cuestión y ha dado soluciones que siguen viables hasta hoy. Esto dicho, vuelvo a repetirlo, solo hay un Corán para todos los musulmanes, un solo libro aceptado de una manera unánime en el mundo entero. ¿Acaso no lo había predicho el Corán mismo en su capítulo 15, versículo 9, y que dice en árabe: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, que podemos traducir como: en verdad, nosotros mismos hemos revelado el Corán y ciertamente seremos sus guardianes. Cosa que se ha cumplido, curiosamente. Ahora bien, si un libro se considera de revelación divina, tiene que ser un texto perfecto, tiene que ser un texto sin errores, sin datos científicos falsos que hay del Corán. ¿Tiene este libro menciones de orden científico que son erróneas? Podemos afirmar que no hay conflicto ninguno entre su contenido profundo y los hallazgos científicos confirmados como indiscutibles. En efecto, no hay lugar en el Corán a las crisis epistemológicas que ha conocido, por ejemplo, la Iglesia medieval y los descubrimientos de sabios como Copérnicos o Galileo, entre otros. El libro sagrado del Islam no dice que la Tierra es fija o que está en el centro del universo, ni que el Sol gire sobre la Tierra. El Corán describe la órbita terrestre y el movimiento de nuestro sistema solar en el universo de una manera pertinente. Menciona también y claramente a los agujeros negros, a la expansión del universo, etcétera, etcétera. El Corán, si se lee en su versión árabe sobre todo, es una auténtica mina de información que apenas empezamos a bien entender e intuir. Intuir porque quedan bastante más pasajes que revelarán sin duda sus secretos con futuros avances. Mejor no alargar más este vídeo, que normalmente tiene que ser seguido por otro para dar puntos claves de todo lo que ha sido adelantado aquí. Algunos querrán más ejemplos concretos y más detalles de lo que está brevemente evocado aquí. No os preocupéis, los ejemplos abundan. Ejemplos y pruebas
que dejarán a más de uno muy sorprendido. Al final, cabe también corregir la imagen negativa que se ha querido dar del Islam. Un Islam que es en la realidad un mensaje de amor, de paz, de tolerancia y de desarrollo. Nada tiene que ver con el comportamiento de cierta gente que se reclama de él. Espero haber podido bien transmitir mis humildes reflexiones sobre este asunto, ya que mi deseo no es más que compartirlas al máximo, porque más comparte el uno, más recibe, según una ley trascendental, infalible. Gracias y hasta siempre.